participativa también en el tema de opinión pública, escribe, también es muy mediático en redes sociales y bueno, también, entonces le damos la bienvenida y que se pueda unir a la conversación. Uno de los temas más calientes y uno de los temas que de alguna forma pueden determinar el futuro inmediato, futuro cercano, es el tema de la minería y su desarrollo. Como país tenemos que tomar esa decisión y digamos que está en la necesidad de definirnos y en ese sentido, ¿cuáles son esas señales que empujan al país a que adelantemos la decisión o sigamos postergando y no se use entonces la minería, no se desarrolla la minería? Primero que todo, muchas gracias a ambos por la invitación. Bueno, en efecto, yo creo que uno de esos temas que se parecieran estar postergados por mucho tiempo es el tema de la mina, ¿no? Y fíjate que, contestando a tu pregunta, yo quisiera referirme a que la semana pasada, los últimos 10 días, han salido 3 informes, ¿no? 3 informes de diferentes instituciones. El primero del Bank of America. Bank of America, correcto. El segundo es el informe que sacó la misma First Quantum, su informe fiscal y el cálculo de 3.500 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Que también, fuerte. Y también el sexto informe de auditoría que sacó Mi Ambiente sobre la auditoría que se está haciendo a la mina. Entonces, si uno analiza, los 3 son documentos densos y extensos, pero si uno ve, por ejemplo, resumiendo el tema de Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y referente en todos estos temas, habla de que empieza diciendo que Panamá, luego de perder el grado de inversión producto del cierre de la mina, perdió el grado de inversión en una de las 2 empresas calificadoras, creo que fue Fitch, no me acuerdo exactamente cuáles de las 3, o Moody's, no me acuerdo. Dice que y luego de venir de un quinquenio donde las proyecciones fueron en tendencia a la baja siempre, ¿no? O sea, no había tampoco otras actividades que pudieran reemplazar. No, pero también por el excesivo gasto, por la el manejo de las extrema irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de las finanzas públicas, donde, ¿te acuerdas que Panamá, donde se duplicó en el quinquenio pasado, se duplicó toda la deuda pública? Cuando el gobierno anterior entró en el 2019, pues no sé, ponte que habían 27,000, todavía no me acuerdo la cifra exacta, ponte que habían 20,000 millones de dólares. Cuando salió habían 45, o sea que la dobló. Más que en los últimos 100 años de historia, se duplicó en 5 años lo que se había endeudado en 100, ¿no? Sí. Los niveles y el nivel de gasto público se aumentó y eso hizo. Entonces, cuando se cierra la mina, no solamente tienes un problema de gasto público, sino que quitaste el 5% del PIB de un plumazo. Y eso creó el desbalance fiscal que este gobierno ha tenido que ver cómo los nivela. Entonces, ese informe del Bank of America te habla de que él nombra 3 posiciones que considera van a significar de concretarse una mejoría económica en Panamá. 1, la apertura de la mina. Si bien es cierto, todavía no está abierta, han visto con buenos ojos el hecho de que ya por lo menos se han dado los permisos para poder procesar los minerales que ya habían sido extraídos, la roca que ya había sido extraída antes de la Corte Suprema de Justicia suspendiera, estaba ahí a la intemperie, y eso de por sí es un riesgo ambiental muy grande. Y se autorizó ese procesamiento, que además que le va a entrar ingresos importantes al Estado, en total como unos 30, 40 millones de dólares. También eso ha hecho que la empresa al día de hoy contrate, estando cerrada todavía, o sea, porque no hay operaciones mineras, se hayan podido contratar cerca de 2,000 personas. Imagínate cómo sería la contratación si estuviera abierta, ¿no? Punto número 1. El otro punto era
el tema del Canal de Panamá, que se percibe que va a tener ingresos importantes, mucho más de los esperados en el 2026, producto de la situación que se está viviendo en el estrecho de Hormuz. Es una tremenda alternativa Irán, para etcétera, el movimiento naviero. Ojalá que el riesgo de tener un niño fuerte pues no vaya a cortar un poco eso, porque habría que restringir el agua, pero bueno. Y el tercero es el tema de que el Ministerio de Economía y Finanzas bajo Felipe Chamán ha demostrado o ha mandado luces de responsabilidad fiscal lo suficientemente fuertes como para tener un cambio de actitud, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado tienes el informe que salió First Quantum, su informe anual y fiscal, no sé si es anual o trimestral o qué, pero era un informe que saca pues a sus accionistas y a sus acreedores, donde mencionaba que producto de haber estado, o sea, que el país, Panamá, ha dejado de percibir cerca de 3.500 millones de dólares entre el 2024 y el 2025, producto de ese cierre, ¿no? Dentro de esos 3.500 millones de dólares están pues los salarios de más de 6.000 personas o de 7.000 personas que trabajaban directamente, los casi 50.000 personas que trabajaban indirectamente en los proveedores de bienes y servicios, los más de 900 millones de dólares que la mina compraba en bienes y servicios a terceros en Panamá. Y el cuarto, pues, el otro informe es el sexto informe de auditoría que presentó la empresa SGS Panamá, que es una de las empresas más importantes, si no, y quizás la más vieja, que fue fundada en 1850, en el siglo XIX, y con operaciones en más de 100 países, donde se demuestra que el proceso de operación de First Quantum al día de hoy está siendo supervisado, evaluado y auditado de manera integral, o sea que no solamente en tema ambiental, sino en tema fiscal, laboral, social, ecológico, económico, etcétera, por una de las empresas más importantes del sector, lo cual es inédito. Porque en todos los países del mundo no hay minería, solamente se requiere hacer como en Panamá, un estudio de impacto ambiental. El tema de la auditoría ha sido extra ley, o sea que fue una decisión voluntaria de someterse a una auditoría independiente. Y ver así que esos son, entonces lo que nos dicen esos tres informes de tres entidades diferentes e independientes entre sí, es que efectivamente Panamá tiene que tomar una decisión lo más pronto posible, y esa decisión tiene que ser que es la apertura de la mina. Bueno, esa es una de las preguntas que tenía. Esa apertura de la mina en Panamá, ¿considera que nos va a traer más beneficios que perjuicios? ¿Que tenemos capacidad como Estado de poder gestionarla, supervisarla, de llevarla, y que podamos tener también una buena negociación en ese acuerdo, un nuevo contrato, una nueva relación entre el Estado y la mina? Todas esas preguntas a la vez. Mira, no, está bien. Mira, es obvio y notorio, y todo el mundo lo está sintiendo, de que la decisión de cerrar la mina de manera abrupta fue una decisión no solamente politiquera, sino garrafalmente equivocada, ¿no? Si nos vemos, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de abrir, cuando se tomó la decisión de procesar los materiales que estaban ya afuera, las rocas, había unas rocas que no estaban procesadas y habían otras rocas que ya estaban en polvo, pues ya era el producto a exportar. Cuando se tomó esa decisión del gobierno de por fin comercializarlas, pues, porque tenerlas ahí era un riesgo permanente y latente ambiental, se abrieron las plazas de empleos para llenar estas 1.500 plazas, casi 2.000 que se necesitaban para hacer esto. ¿Tú sabes cuántas personas fueron a aplicar? Las filas se vieron. 70.000 personas. Impresionante. 70.000 personas para llenar 1.500 Bien. vacantes. ¿Qué te está diciendo? Que aquí en este país hay una verdadera hambruna laboral, ¿no? Porque si bien es cierto, el país ha seguido creciendo de una manera, digamos que bastante buena,
3 y pico, que es más que la media del país. La realidad es que esa inversión no se está reflejando en el empleo. Y no se está reflejando en el empleo porque las inversiones que se necesitan para crear empleo no son solamente reinversiones de las empresas que están aquí, sino inversiones nuevas que necesiten nuevas plazas de trabajo. Y eso quedó paralizado desde el momento en que de un plumazo el gobierno del presidente Benito Cortizo, luego de dejar que ciertos grupos revoltosos y sindicatos como el Suntran destruyeran la economía y cerraran las calles y falló en su obligación más importante de hacer cumplir la ley y el orden, porque la función más importante de un presidente de la República y de todo funcionario público es hacer cumplir la ley y el orden, y no lo hizo. Tuvimos 2 meses en este relajo de cerrar, se cerró y producto decisión de la Corte al final. Sí, tú hubieras podido ir a la Corte sin tener que tener las protestas que se tuvo el Suntrack, por ejemplo. Yo no me estoy refiriendo a las protestas que hacían los jóvenes después de las 4 de la tarde, de manera pacífica. Eso está bien. Eso está bien. Así es como se protesta. Ahí no. Pero el otro era el caos, ¿no? Épocas del toro, ¿no? Así que yo creo que eso es la diferencia. Correcto. Y ahí tú estás viendo. Vamos a invitar a Jorge Vega, antes de ir al cambio comercial, que es de la Fundación Reconocer y que siempre nos acompaña especialmente con el tema de desarrollo sostenible, que es uno de los pilares de la fundación. Y bueno, vamos a dar la oportunidad para que pregunte. Adelante. Sí, yo diría que el país, además de hambre, también tiene sed. Y hay una estadística que, y antes que usted entrara a cabina, yo le comentaba a Mario que yo soy de la opinión que los recursos mineros y todo esto que está aquí, todos estos dispositivos electrónicos, todo esto en su materia prima necesita de tierras raras y de minerales. Y eso a nivel mundial está causando guerras. Por ende, yo, digamos, siempre abogo por una solución diplomática antes que entrar en un conflicto. Pero creo que lo que subordina, la estadística que subordina la discusión en el caso de la mina en Panamá es lo sedienta que es la industria minera. ¿Sedienta en qué sentido? La cantidad de agua que consume y que compite con el consumo humano. O sea, cuando leía yo estadísticas de la misma compañía que tenía la concesión acá, consumía tanta o más agua que el canal de Panamá. Entonces, mi pregunta sería si hay ejemplos en el mundo de este tipo de extracción minera donde se conserve el agua en un país donde nuestra economía literalmente depende del agua. Bueno, en el caso de Minera Panamá, más del 90 y pico por ciento, más del 95%, cuidado que más, del agua que usa es agua lluvia. Eso se ha estado en todos los informes que se han sacado sobre el tema y se ha explicado con bastante amplitud. No coge agua de ríos, no saca ni desecha agua utilizada en los ríos, y no solamente utiliza agua de lluvia, sino que un gran porcentaje, no tengo el número a mano, pero me atrevería a decir como el 60-70%, no solamente, casi el 100% del agua es de lluvia, y gran parte de esa agua se recicla, ¿no? Así que, si bien es cierto, Panamá es un país sediento de agua, a pesar de que somos el quinto país, estaba leyendo hace poco, somos el quinto país que más agua de lluvia recibe en el mundo. Y además somos uno de los países que tiene más cuencas hidrográficas en el mundo, entiéndase ríos, arroyuelos, acuíferos, sí, yo soy el agua término, subterránea. Agua subterránea, es un país donde hay agua abundante. La escasez de agua y esa sed de agua no es por culpa de la minera. No sé, yo no quiero tampoco echarle la culpa a nadie, además, pero no es por culpa de la minera, ni de la minería en general, ¿no? En tal caso es culpa de que tenemos un sistema como el IDAN, que ya creo que cumplió su cometido y debiera buscarse otra fórmula porque de manejar, como ya sea una privatización
de la distribución y potabilización del agua, porque el agua per se no se puede privatizar, tú sabes, ¿no? Uno no puede privatizar los ríos. No, y además en Panamá le habla de privatización y van a tener a la gente en la calle inmediatamente. Bueno, pero el punto al que voy es que esa sed, pero usted habla y que yo creo que estoy de acuerdo en que hay esa sed, pero esa sed no se debe a la minería, ¿no? Y si te pones a ver, hablando ya que de temas acuíferos, al término, los ríos que están alrededor de la operación minera quizás son, y digo quizás para no pecar de prepotente ni de nada, pero quizás son los más limpios del área, ¿no? Todos son sometidos por un proceso de medición diario, 24 horas al día, por todo el proceso del cauce del río, y donde se analizan y se investiga todo el tema de posibles contaminaciones, etcétera, y yo me atrevo a decir que son de los más limpios que hay. Nada más nos vemos ahora qué fue lo que pasó una vez más, que no fue la primera vez, una vez, que todo el mundo entró en shock, pero ya debería ser algo normal cuando empezaron las primeras lluvias al principio a finales del mes de abril. Ajá. Que el Matías Hernández y el Matasnillo era básicamente un río de plásticos y de desechos, sí, ¿no? Entonces yo no he visto a las organizaciones ambientalistas, por lo menos las más activas y las que más vociferan, que la mina es como una especie de ente diabólico contaminante. No las he visto diciendo nada sobre lo que es obvio y notorio, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo contigo que hay sed, pero definitivamente no es por culpa de la mina. Ok. Hay un antecedente y hay un hecho noticioso que tenemos que mencionar y tiene que ver con la posibilidad de un plebiscito y las repercusiones que podría tener. Lo dijo un precandidato, podríamos decir, o líder político como Martín Torrijos. Pero antes de eso vamos a hacer un cambio comercial, Jimmy, para preguntar entonces cuál es la oposición de Adolfo Linares en este tema, que es muy apasionante, es muy interesante, tiene muchos datos, tiene mucha visión y de alguna forma también puede definirse el destino, no solamente el futuro del gobierno, lo que le queda, sino como país. No, todavía está por la mitad, está por la mitad. No ha llegado ni a la mitad, hombre. Pero digamos que tomar la decisión o no tomarla va a tener consecuencias. Todo en la vida, hasta no hacer nada tiene consecuencias. También va a tener consecuencias. Entonces, por eso totalmente. Por eso también lo menciono. Vamos a hacer el cambio, Jimmy, y regresamos entonces con la pregunta. No te vayas. Pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. En el Canal de Panamá movemos más que barcos. También aseguramos agua para escuelas, hospitales, comercios y las casas de más de 2 millones de personas en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Pero en los últimos años el clima ha cambiado, el país ha crecido y el agua ya no alcanza como antes. Por eso, estamos trabajando en el proyecto de Río Indio, que incluye un nuevo lago para almacenar agua y enviarla por gravedad hacia el lago Gatún, a través de un túnel de 8 kilómetros de largo. Junto a las comunidades de Río Indio, estamos diseñando el plan de reasentamiento para compensar de manera justa a las familias con su nuevo terreno, título de propiedad, casa y mejores oportunidades. Asegurar el agua del futuro es otro aporte de tu canal, Canal de Panamá. Cuidado con los fraudes. Si alguien te ofrece un seguro con condiciones poco claras, pagos en efectivo sin recibo o promesas demasiado buenas para ser verdad, podrías ser víctima de fraude. Verifica siempre con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá que la entidad esté autorizada. Un mensaje de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Tocumen vuelve a poner a Panamá en el mapa de la conectividad global. El Aeropuerto Internacional de Tocumen se posiciona en el top 3 de los megahubs de América Latina según el ranking de la OAG.
Este reconocimiento confirma lo que millones de pasajeros viven cada día. Panamá es el punto donde el continente se conecta con el mundo. Más rutas, más oportunidades y una red que sigue creciendo para acercar personas, negocios y destinos. Tocumen, la puerta de las Américas. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Bueno, esto está interesante tanto cuando hablamos con el micrófono como cuando lo apagamos. También se pone bueno el debate y sabemos que como país, ya quedan unos poquitos minutos, como país tenemos que ver qué hacemos. Y hemos invitado a conocer la opinión de alguien que tiene experiencia, que participa siempre de los foros, participa de redes sociales, participa de generar opinión pública. Adolfo Linares, y que nos está hoy dando su punto de vista. Lo más reciente. El plebiscito. Señor Martín Torrijos, en un discurso presentando su plataforma UNE, está proponiendo que la solución sería, bueno, vamos el tema de la minería a definirlo por un plebiscito. ¿Es viable? ¿Es algo político? ¿Es algo populista? ¿Cómo lo ve Adolfo Linares? Yo, con el mayor de los respetos a Martín, a quien conozco, nunca voté por él, pero somos amigos, nos conocemos muy bien, su esposa es una gran amiga mía y los aprecio a ambos. Pero con el mayor de los respetos, yo creo que en esta se equivoca, ¿no? Y se equivoca porque yo creo que el llamar a un plebiscito, primero que todo, no hay sustento legal para hacerlo. Es una propuesta, a mi criterio, muy extemporánea. Pareciera buscar más bien patear la bola y alargar una situación que requiere tratamiento urgente en un país hoy en día que está sufriendo de más de un 10.5% de desempleo, donde vemos cómo se abre la mina 1.500, 1.800 vacantes y recibe en contraposición 60.000 plus solicitudes de empleo. Teniendo un cobre que hoy en día se ha convertido, el cobre para el siglo XXI va a ser lo mismo de lo que fue el petróleo para el siglo XX, ¿no? La última vez que vi, la tonelada del cobre andaba en casi $14,000, precio más grande de la historia, con proyecciones a que aumente al año 2035. Panamá no puede darse el lujo de estar tomando una decisión, de estar postergando esta decisión. Y yo creo que los países como el nuestro requieren de personas que entiendan que el liderazgo no significa patear la bola. El liderazgo implica, el verdadero liderazgo tampoco implica imponer, ¿no? El verdadero liderazgo tampoco implica imponer. Lo que el liderazgo implica es tomar decisiones. Hay veces que se pueden equivocar, hay veces que uno las puede acertar. La equivocación no es mala si se hace de buena fe. Pero en este caso, todo lo que nos está diciendo la data, la historia, los ejemplos de países vecinos, Perú y Argentina acaban de reanudar sus actividades mineras. Países como República Dominicana, mucho más chicos que nosotros, que es una isla un paraíso tropical en medio del océano del Caribe, que recibe más de 10 millones de turistas al año. Panamá de a vaina recibe 2. Vamos para 3 este año, dicen. Bueno, qué bien. Y Gloria de León, la Tuti, está haciendo un excelente trabajo. Y si está escuchando, pues la saludo. Y la felicito también. Yo creo que las cartas están echadas y lo que tenemos es que enfrentar nuestra realidad y convertirnos en lo que siempre hemos sido, un país minero. Panamá en la época colonial nos llamaban Castilla de Oro, no necesariamente porque aquí habían papos amarillos, ¿no? ¿Tú me entiendes? Nos llamaban Castilla de Oro, ¿no? Entonces yo creo que Panamá, el plebiscito
no tiene sustento de ninguna clase para mí, con todo el respeto que le tengo a Martín. ¿Existe en Panamá desinformación? Hubo en un momento... Yo no considero que la posición de Martín sea una desinformación, es una posición que él está teniendo. No, más allá. No, la pregunta es en la opinión pública, en otros sectores, en el ambiente. Sí creo que, yo te voy a poner un ejemplo que para mí desenmascaró a muchas personas, y voy a reservar el nombre, pero por ejemplo, cuando uno de los argumentos que decían los ambientalistas más drásticos era que Panamá tenía que ser transparente en los temas de minería. Y cuando inició este gobierno, ¿te acuerdas que se empezó el Cobre Panamá empezó a llevar gente que tú te podías registrar y para allá visitar la mina personalmente con y esta misma gente empezó a decir que no se podía hacer, que eso era ilegal, que no sé qué. Yo decía, pero aquí ahí me parece un contrasentido, porque si yo estoy diciendo que la mina es una especie de infierno dantesco, donde de los ríos y de las cascadas sale sulfuro, entre otras serie de veneno, y azufre, ¿no? Y la vegetación está hecha puro cactus, árida y animales muertos. Yo lo que más quiero es que la gente vaya allá para que se dé cuenta por sus propios ojos de que lo que están diciendo es verdad. ¿Y por qué estaban en contra? Porque se dieron cuenta que si la gente iba ahí, se iba a dar cuenta que ellos estaban echando puro cuento. Bueno, la verdad que es interesante, es apasionante este tema. Lamentablemente ya viene el fútbol, vienen los programas que también continúan siendo interesantes para los oyentes. Así que le damos las gracias a Adolfo Linares y le decimos que vuelva. Y cuando quieran. Y mañana Di Castillo entonces continúa con temas de banca y seguros aquí en Info Economía. Muchas gracias, Jimmy. Jorge Vega también. Gracias. Estamos en el grupo de la muerte, a mi criterio en el mundial. Yo no sé, pero puta. Así hemos llegado al